Amigos, amigas, saludos, cariños, bendiciones para todos los obreros de la fe, los hermanos en la fe que nos escriben, que nos visitan desde lejanas tierras, tanto aquí en Bogotá, Colombia, como de otros lugares también. Les bendecimos, les damos gracias por todas esas visitas que tenemos en diferentes videos. Gracias por los me gusta y sigan aportando su granito de arena, porque de esta manera hacemos de que la palabra del Señor se expanda, ¿no es cierto? Nuestro objetivo no es ganar likes, nuestro objetivo no es monetizar las páginas, ganar dinero, no es ese. Tenemos un Dios grande y poderoso que nos entrega todas las cosas físicas y espirituales que necesitamos. Así es que nuestro objetivo es llevar al mundo la palabra del Señor, que la gente conozca de Dios, conozca de su grandeza, conozca de su poder, pero sobre todo que conozca que es un Dios amoroso, un Dios que perdona y que nos levanta en cada caída que tenemos. Este día traemos un tema un tanto contradictorio, diríamos, porque queremos explicarles en breves minutos cuáles son las diferencias que hay entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y entonces queremos en estos minutos entregarles este estudio para aclarar ciertas dudas que algunos pastores todavía tienen, o algunas personas que ya llevan tiempo en el Señor no entienden mucho de qué se trata, por qué hay dos testamentos, por qué hay dos ciclos, ¿ya? ¿Cuáles son sus diferencias? Y aunque la Biblia es un archivo donde encontramos varios libros, 66 libros, hay diferencias marcadas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En muchos sentidos se complementan, pero el Antiguo Testamento es fundacional, vale decir, en el Antiguo Testamento fueron sentadas las bases de la fe. El Nuevo Testamento construye sobre esa base con mucha más revelación de parte de Dios. El Antiguo Testamento establece principios que son vistos como ilustrativos de las verdades del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene muchas profecías que se cumplen al tiempo después cuando estamos en pleno Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento provee la historia de un pueblo, el pueblo judío. El Nuevo Testamento se enfoca en una persona. El Antiguo Testamento muestra la ira de Dios contra el pecado, y hay ciertos vislumbres de su gracia. El Nuevo Testamento es al revés, muestra la gracia de Dios hacia los pecadores con vislumbres de su ira. El Nuevo Testamento predice un Mesías. En Isaías capítulo 53 podemos, usted lo puede leer, no son muchos los versículos, es un capítulo relativamente corto, pero se lo vamos a leer más o menos las partes principales. Dice 53.2, dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Bueno, ustedes pueden seguir leyendo el capítulo completo, no es muy largo. En el Nuevo Testamento se revela quién es este Mesías. ¿Se recuerdan de la mujer samaritana ahí en Juan 4? Bueno, en el versículo 25 está hablando Jesús con la mujer, ¿no es cierto?, en el pozo, y la mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos va a declarar todas las cosas. Y Jesús le contesta, yo soy el que habla contigo.
ahí se revela entonces el Mesías. El Antiguo Testamento registra la entrega de la ley de Dios y el Nuevo Testamento muestra cómo Jesús, el Mesías, cumple esa ley. Mateo 5, versículo 17 dice, no penséis, está hablando Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo he venido para abrogar. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y en Hebreos, capítulo 10, versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Ahí tenemos dos versículos que citan entonces cómo Jesucristo vino para que esa ley que fue entregada por Dios a Moisés fuera cumplida. En el Antiguo Testamento, los tratos de Dios son principalmente con su pueblo elegido, vale decir, con Israel, con los judíos. En el Nuevo Testamento, los tratos de Dios son principalmente con su novia, su iglesia. La diferencia. Mateo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 9, si usted gusta ponga una pausa, vaya, traiga su libretita, su lápiz, anote los versículos. Deuteronomio capítulo 29, versículo 9 dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. En estas palabras, aquí el Dios Padre está hablando de las bendiciones físicas prometidas bajo el antiguo pacto. Pero en Efesios capítulo 1, en el versículo 3, el apóstol Pablo escribe, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De esta manera se da paso entonces a las bendiciones espirituales bajo el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. Las profecías del Antiguo Testamento relacionadas con la venida de Cristo, aunque están increíblemente detalladas, contienen cierta cantidad de ambigüedad, pero esto se aclara en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el profeta Isaías habla en el capítulo 53, en el versículo 4, está hablando de la muerte del Mesías, ¿no es cierto? En el versículo 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, por Dios y abatido. Ahí está hablando de la muerte del Mesías. Pero en el capítulo 26 del profeta Isaías está claramente establecido el reino del Mesías. En el nuevo pacto queda claro que el Mesías tendría dos venidas o dos llegadas. En el primero, Él sufre, muere, pero resucita, ¿verdad? Y en el segundo, Él va a venir y va a establecer su reino. Debido a que esta revelación de Dios en las Escrituras es progresiva, o sea, va avanzando, el Nuevo Testamento trae a colación los principios que fueron introducidos en el Antiguo Testamento. El libro de Hebreos describe cómo Jesús es el verdadero sumo sacerdote y cómo su único sacrificio reemplaza todos los sacrificios anteriores que eran meros presagios. Dice Esdras capítulo 6 versículo 20, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Aquí se está hablando que el cordero pascual, el cordero expiatorio del Antiguo Testamento,
se convierte en el Cordero de Dios en el Nuevo Testamento. El Cordero que expía los pecados se convierte entonces en el Cordero de Dios en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Antiguo Testamento da la ley. El Nuevo Pacto o Nuevo Testamento aclara que la ley fue hecha para mostrar a los hombres su necesidad de salvación. Nunca fue hecha para ser el medio de salvación. Lo explica Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 19. El Antiguo Testamento vio el paraíso perdido para Adán. Pero el Nuevo Testamento muestra cómo este paraíso se puede recuperar a través del segundo Adán, que es Cristo. El Antiguo Testamento declara que el hombre fue separado de Dios por el pecado. Podemos leerlo en Génesis capítulo 3, ¿no es cierto? La caída. Y el Nuevo Testamento declara que el hombre puede ser restaurado en su relación con Dios. Pablo, capítulo 3 de la carta a los Romanos, versículo 6. El Antiguo Testamento predijo la vida del Mesías. Y los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, registran la vida de Jesús. Y las cartas, las epístolas, interpretan su vida y cómo nosotros debemos responder a todo lo que Él ha hecho. Resumiendo, mis queridos amigos, amigas, no los quiero aburrir con tanto versículo, pero el Antiguo Testamento establece el fundamento para la venida del Mesías y que se iba a sacrificar a sí mismo por los pecados del mundo, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento. Y respaldamos eso con 1 Juan 2.2, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. El Nuevo Testamento registra el ministerio de Jesús y luego mira hacia atrás en lo que Él hizo y cómo nosotros debemos responder. Ambos testamentos revelan el mismo Dios santo, Dios misericordioso, Dios justo, que condena el pecado, pero desea salvar a los pecadores a través de un sacrificio expiatorio. En ambos testamentos, en el Nuevo Pacto y en el Antiguo Testamento, Dios se revela a nosotros y nos muestra cómo debemos llegar a Él a través de la fe. Génesis capítulo 15, versículo 6 dice: y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y en el Nuevo Testamento dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Mis amigos, amigas, queridos hermanos, hermanas, espero que haya aclarado en algo ciertas dudas, y nuestro ánimo es solamente darle un tinte a toda esta cosa. Sé que para hacer un acabado estudio serían varias horas, ¿no es cierto? Y sería muy largo y tedioso. Lo hemos querido resumir. Esperamos haber sacado sus dudas, ¿no es cierto? Haberlas aclarado. Y pues estamos a disposición entonces para recibir sus comentarios. Si nos quieres escribir, lo puedes hacer a través de nuestro correo, que es telleswunder@gmail.com. telleswunder@gmail.com. Está también nuestro WhatsApp, 320-2473 3690. 320-2473-690 es nuestro WhatsApp. Y pues en redes sociales también estamos, en TikTok y en Facebook figuramos como Radio Israel FM. Y en YouTube estamos también con nuestro canal, que es
con mi nombre, Gunder Iribarrentillas. Amados, la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Esperamos juntarnos en breves días más con otro mini estudio de la palabra del Señor. Bendiciones, gracias por vernos, por escucharnos, por sentirnos, por los me gusta y sigan visitándonos. Dios les bendiga. Chao, chao.